para el sigma 70. ¿Sale? Aquí a diferencia, ya tenemos otras secuencias. Tenemos, si te fijas, el nombre del gen, ¿sí? RPOD, RPOH, son los que corresponden aquí a los otros factores. RPOD, sigma 70, RPOH es sigma 32, RPON es sigma 54 y FLIA, ok, es RPOF, ¿sale? Y nada más para que se vea la diferencia en las secuencias que reconozco, las secuencias de unión del factor sigma. ¿Sale? RPOD pues es el que obteníamos del ejercicio de alineamiento, pero en estas mismas regiones, en menos 10 y menos 35, pues tenemos los otros promotores o secuencias promotoras. ¿Ok? Sí. Muy bien, entonces nada más para que quede claro que eso cambia, o el promotor, lo que llamamos o le denominamos promotor, son estas secuencias, ¿sale? Entonces Ok. van a ser diferentes. Si quisiéramos utilizar un promotor para un plásmido, para hacer ingeniería genética, pues tendríamos que elegir cuál, ¿sí? Y cuál es en este caso, lo que quisiéramos que se expresara y con qué frecuencia y en qué momento. Profe, Ajá, perdón. ¿El promotor serían esas dos secuencias? O... aquí. Por Ajá. ejemplo, por fila, si te fijas, dice menos 10 y acá menos 35. Ujú. Son estas mismas que estaban ejemplificadas aquí. Menos 10, menos 35. Ah, ya, ok. Sí, bien. ¿Sí? Entonces Y a eso... ay, Ajá, perdón. ¿qué pasó? Lo de en medio, también sería parte del promotor. Sí, sí. Si quisieras tomar un promotor y cambiarlo o ponérselo más bien a un gen que deseas expresar, debes de llevarte toda esta región, ¿sale? No se vale nada más llevarte esta de menos 10 y menos 35. Es una, si te fijas, aquí lo azul quiere decir que el factor sigma reconoce a toda esta región, ¿sale? Como acá. Sí, sí, creo que Entonces, ya entendí. O sea, se supone que todos los promotores tienen como ciertas bases que se repiten, o sea, que son casi iguales, que se conservan, así es, pero y todos están conformados más o menos de la región de menos 35 a 10. así es. Sí, así es. Esa región se reconoce como región promotora o de regulación del gen. ¿Sí? Si la quitamos, por ejemplo, en un caso extremo, si no tiene promotor o no tiene esta región, no inicia la transcripción. ¿Sale? Es una condicionante para que empiece a transcribirse, a sintetizarse el mensajero. Si no está presente esta región, aunque esté correcto lo que sigue del gen, que serían los codones de inicio, de paro y el término y la región de término de la transcripción, no se da la transcripción. Entonces, para que arranque de forma correcta, necesitas esta región Sí, promotora, ok, sí, bien, ¿sí? gracias. Completita. Y lo que vemos es esto, que si por ejemplo tú le pones esta secuencia que dice de choque térmico, la segunda, RPOH, si esta secuencia con lo que corresponde aquí de esta distancia, ¿sí? Porque es importante también. Si no cumple esta distancia intermedia, esto no queda menos 10 y esto no queda menos 35. ¿Sí? Entonces es importante también que se mantenga este intervalo. Dice 10, de 13 a 15 pares de bases. Si tú este promotor o esta secuencia la cortas y se la pegas a tu gen, ahora lo que vas a tener es que tu gen se va a expresar cuando tú le des un choque térmico. ¿Sí? Si no, no. Porque el promotor Mm, responde
¿sí? O los genes más bien que tienen este promotor responden a esta condición. No sé si me Ujú. explico. Sí, sí, sí. O sea, bueno, deben de conservarse como su distancia entre esas regiones, ¿no? Entre esas Así es. secuencias. Ujú, Ok. exactamente. Sí, Y bueno, es un bloque. Mira, como está aquí. Bueno, este ya es RNA polimerasa. Bueno, este es similar. Es lo que vamos a ver ahorita. Cambia un poco para eucariotas. Pero bueno, ok. es un bloque. Así se podría ver. Como este bloque en verde Ujú. sería aquí. Este bloque de -10 a -35. Sí, Ok, ¿hasta ahí vamos bien? sí, Pip. Ok, muy bien. A ver, permíteme un momento. Sí, Pip. Está bien.
Bueno, Hola. ok, ya regresé. Ay, sí. Bueno, continuamos. Ok, era lo que te decía. Bueno, hasta aquí se podría decir que da inicio lo que es la transcripción con este evento de reconocimiento y de unión del factor sigma al promotor. ¿Sale? Una vez que está unido, pues entonces sí se ensambla lo que sería la RNA polimerasa, sí, como está aquí con sus dos subunidades, bueno, 5, ¿sí? 2 alfa, 2 beta, 1 omega, y se ensambla sobre, por así decirlo, sobre el factor sigma para iniciar la transcripción. ¿Sale? Ensamblado pues da inicio como tal Sí, lo que va a ser la síntesis del mensajero. profe. ¿Sí? ¿El Ajá. factor sigma es parte de la enzima o es como una coenzima? O... Es parte, pero no es esencial una vez que ya inició la transcripción. Ah, ok. Sí, sí es importante, pero en el inicio para unirse a lo que es la cadena y reconocer el promotor. Ya después, no, una vez que se ensambla completa la enzima, pues sí queda, te digo, como 10 nucleótidos, más o menos, avanza con toda la enzima, empieza a sintetizarse el mensajero y después se retira sigma y continúa Ah, lo que es la transcripción. oye, ok. Sí, gracias. ¿Ok? Mira, esta imagen es muy ilustrativa de lo que va a ser la elongación del mensajero, ¿sí? O de la transcripción. Aquí lo que tenemos es un diagrama, no es tampoco trivial que esté mostrando las cadenas 5, 3' y 3', 5'. Esto es bien importante porque solamente se usa una de las cadenas como templado. Sí, no es como la replicación en la que se toman las dos cadenas de templado y empieza a sintetizarse simultáneamente en ambas cadenas. Aquí no sucede eso. ¿Sale? Aquí solamente se toma una de las cadenas de templado. Se me hace que con ustedes, no sé si checamos, sí, en nucleótidos, cómo se ensambla y en dónde se une el nuevo nucleótido. No sé si te acuerdas. O dime si no lo checamos. Sí, se van uniendo este, por los enlaces fosfodiéster. Ujú. No, no, bueno, sí, pero también por los, no, sí, por los enlaces fosfodiéster. Sí, mira, aquí rapidísimo. Lo que pasa es que en la diapositiva otra se veía de forma vertical, de arriba hacia abajo, donde se iban agregando los nucleótidos. Pues eso es lo mismo, solamente que aquí está en horizontal. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, aquí este nucleótido, aquí estaría la ribosa, no sé si ubicas o ves el puntero. Sí, Ok, vamos a hacerlo así o simularlo así, que en la parte aquí central, en lo rojo, estaría el nucleótido, ¿sí? Estaría unida la base nitrogenada, en este caso una citosina, y acá de este lado dice el 5', quiere decir que ese es el que quedó libre. El 5' en este caso tiene un fosfato en el 5'. No sé si te acuerdas de ese diagramita de la sí, estructura. sí. Muy bien. ¿Tienes duda ahí? No, más bien entonces los enlaces entre nucleótido y nucleótido son por medio de los enlaces de 5' a 3'. Así es. Mira, si te fijas, acá donde se está uniendo el siguiente nucleótido, está un 3'.
¿sí? Empezamos la síntesis y les decía para que lo tuvieran bien presente que en ninguna polimerasa, ni las RNA polimerasas ni las DNA polimerasas, agregan nucleótidos en el 5. Toman de templado del que ya está, del nucleótido que ya está, por ejemplo acá, el 3', que es el OH libre, y entonces sí usan el 5' del que llega. A ver, no entendí, perdón. ¿Sale? Mira, aquí ya va sintetizada la cadena, ¿sí? Ajá. Quedamos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Que este era el inicio, la citosina, con un 5'. Ujú. Bueno, aquí enseguida, de la unión de la citosina y la adenina, se une con el 3' de la con el OH, que está en el 3' de la citosina, con el 5', que tiene un fosfato, pero que viene en la adenina, para formar aquí el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Mm, ¿Sí? Aquí entre cada uno hay un enlace fosfodiéster donde se une el carbono 3' y 5'. ¿Sí? Como, pues es que no tengo ahorita aquí el, a ver, déjame ver. Sí. ah, Si no queda claro, ahorita lo retomamos en la de nucleótidos. bueno. Es que, bueno, lo que no entiendo más bien, o me perdí, es el sentido y lo que me dijo de que no inicia ¿cómo se dice? Que no inicia luego directamente en el 5'. Mira, nos regresamos. Esta citosina, Ujú. esta que está aquí al inicio, esta empezó, esta sería aquí, donde dice +1. O sería, por ejemplo, aquí, donde dice +1. Ay, eh, No ya, sé ya, ya. si, no sé si se ve Sí, este sí, ya diagramita. lo vi. Cuando Sí, ya está, cuando está ensamblado esto, entonces si te fijas aquí también es el mismo ejemplo. Toma, abre la doble cadena y toma solamente una de las cadenas como templado. ya, o sea que no toma la cadena que va de 5' a 3', toma la de templado, la de 3' a 5'. Exactamente. Oh, ya, 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 ya. Porque la síntesis, y eso era lo que les decía, que lo subrayaran y lo tuvieran ahí, siempre es de 5 a 3'. ¿Sí? Porque se le pega el fosfato nuevo al carbono 3 que ya está. Y por eso la síntesis dice que aquí va de 5 a 3. Y la 3 está acá, en el rojo. ¿Y por qué siempre es así? Bueno, o sea, digo, ¿por qué no puede ser de 3' a 5'? O Ah, bueno, la razón es biológica, ¿sí? De cómo funciona la enzima, la polimerasa, o las polimerasas, porque ninguna de las dos funcionan al revés. Es más bien cómo está el espacio del sitio activo, ¿sí? En el cual realiza el enlace fosfodiéster. No es aleatorio. Si te acuerdas, son muy específicas estas enzimas en ajá, cuestión del sitio activo. Entonces necesita tomar todas las posiciones que corresponden, por ejemplo aquí el DNA, y también los nucleótidos que van a entrar, pero te digo, la razón es por cómo funciona la enzima, ¿sí? Porque hace el enlace fosfodiéster con el hidroxilo del 3 y el fosfato del 5. ok. ¿Ok? Pues esa es la principal razón por la cual siempre la síntesis va de 5 a 3. ¿Sí? Porque siempre toma como molde este que ya está y que tiene el 3 libre y le pega sobre ese el 5, el 5' de nuevo nucleótido. Ok. Sí, es ¿Ok? como por la especificidad, ¿no? De... Así es. Si no es aleatorio de que pueda
cambiar sitios. Ya da sitio. No, o sea, sé que no, pero quería saber como por qué no podría hacerlo del otro lado, pero creo que ya entendí. Ok. Y pues bueno, después, luego eso crea confusión cuando se está viendo la replicación, porque luego se cree que sí toma otro sentido, y no, o sea, cuando tienen las dos cadenas se toma una estrategia para que siempre siga esa misma amplificación o el sentido de amplificación de 5 a 3. Ok. Ok, entonces Sí. bueno, esta imagen ejemplifica donde ya se está dando la elongación, ¿sí? Que es esta misma, nada más que Sí. está cambiadita. Y aquí nada más que está mostrando cómo llega el nuevo nucleótido y cómo se le pega en el 3. Y ahora queda de 5 y el nuevo 3 es el del uracilo. Y así. Ok. ¿Sale? Entonces, tú lo mencionaste bien. ¿Ok? Si la síntesis, la cadena se está haciendo de 5 a 3, la que está tomando, si te fijas, es la de 3 a 5. Ujú. Y el mensajero quedaría igual que la cadena complementaria, pero en RNA. Oh, o sea, quedaría igual que las 5. Que esta, mira, si te fijas es esta misma, nada más que cambia a uracilo. Aquí es timina, Ajá. aquí es uracilo, aquí es timina, uracilo. Esta, ¿no? Adenina, Sí, adenina, bueno, guanina, porque ya guanina. es RNA, pero queda Exactamente. igual, más o menos. Bueno, o sea, casi. Ujú. Sí, prácticamente Oh, igual, nada más que cambia uracilos por timinas. Lo que era timina en la otra complementaria lo cambia a uracilo. ujú. Sí. ¿Sale? Esto es básicamente lo que es la elongación, ¿sale? Sobre la cadena templado. Y ojo que no se te olvide que aquí este inicio ya viene con el sitio promotor atrás, o ya estaba atrás. Eso ya no se replica. ¿Sí? El sitio promotor sirvió solamente para reconocer y anclar el sigma, Ajá. Y pero ese ya ya sería, ay, perdón, ese ya sería el más uno. aquí la citosina, sí, aquí ya es el +1, Ok, ¿vale? sí, sí. Muy bien. Entonces aquí continuamos o continuaría de forma sin paro. Aquí por eso pongo estas, llega a haber algunos paros, ¿sí? Muchas veces se podría entender que es continua, sí, pero Ok. a veces vamos a ver que es necesario que le dé un poco de pausa a la síntesis del mensajero para acoplar algunas otras como actividades, como la terminación. O por ejemplo, si dice que cuando hay algún problema con los nucleótidos, pues también puede hacer pausas. Ok. ¿Ok? Pero de forma general podríamos verlo como que es un proceso continuo. Ujú, ¿Ok? ¿Vamos bien? ujú. Dice, ¿qué sentidos tienen las pausas que pudiera ser? Señales reguladoras intrínsecas sincronizan a la RNA polimerasa con la unión de factores de elongación. Eso más bien aplica en eucariotes. Sincroniza la traducción y la transcripción bacteriana. Esto es importante. Eso es lo que sigue o es lo que continúa. No sé si te acuerdas que en bacterias la síntesis de proteínas es inmediata. Conforme va saliendo o va naciendo el mensajero, se acopla el ribosoma. Ahí no hay Ujú. compartimientos como en eucariotas. Entonces, si la transcripción es muy rápida, dice que no podría o comprometería lo que es la función o la traducción acoplada a la transcripción. Sí, los dos se tienen que sincronizar para que sean a una velocidad equilibrada, vamos. Mm, Sí, entonces puede alentar un poco la transcripción para sincronizar, por ejemplo, la
La transcripción para sincronizar la traducción. Oh, ya, o sea, suceden casi al mismo tiempo. Suceden al mismo tiempo. Va saliendo el mensajero y está ya ahí pegadito el ribosoma. ¿Sí? Se hace como una cuenta y por ahí está en una imagen, pero ya en la traducción. Entonces, esto puede ser importante, ¿sí? Para que se acoplen esas pausas. Ok. Y aquí también dice que el mensajero adopte una estructura secundaria adecuada, ¿sí? Ahorita vamos a ver en la terminación por qué se deben de formar esas estructuras y dice requisito previo del bloqueo y la terminación. Profe, los factores de elongación son la polimerasa, ¿verdad? Sí, pero aplica más bien en eucariotes. Oh, o sea, sí, pero ¿qué sería entonces? Pues son también unidades proteicas que le ayudan, por ejemplo, en eucariotes para que se realice la elongación. Ya, ok, sí, ¿Sale? sí. Entonces, aquí la importancia de que se formen estas estructuras secundarias o se estabilice. No sé si te acuerdas de los dos tipos de terminación de la transcripción. No, eso sí creo que nunca lo vimos. No. Mm, mm, o al menos no lo recuerdo. Ok, mira, son dos, básicamente. Se le llama dependiente de Rho e independiente de Rho. ¿Sale? Rho es una proteína, ¿sí? Aquí se pone muy simple esa proteína, ok, a ver, en contexto, se va elongando, ¿no? O sea, ya inició, ya empieza la transcripción, se va haciendo el mensajero, aquí va el mensajero creciendo, ahora el punto es cómo termina, o cómo debe de terminar, y eso es importante también. Cuando metemos, por ejemplo, cuando hacemos una clonación, ¿sí? La terminación también va especificada o también va en el DNA, en la secuencia de DNA. Entonces, bueno, vamos a ver primero lo que es dependiente de Rho, en la cual, pues Rho es una proteína también de unión al RNA, el cual reconoce un sitio del mensajero y al reconocer ese sitio se une, ¿sí? Y empieza a avanzar. Aquí dice, Rho se mueve hacia el extremo 3', desplazando la hebra molde de DNA. ¿Ok? Va avanzando, como si fuera un reguilete hacia adentro, hacia la parte 3', ¿sí? Quedamos que era la primerita que estaba quedando ahí. La 5 fue la con la que inició y la 3 con la que va a terminar. ¿Ok? Sí. Ok, entonces Rho lo que hace es avanzar sobre la hebra. Sí, continúa avanzando y cuando llega al punto en el que está de unión del mensajero con el DNA, dice, esto debilita la interacción entre el molde y el transcrito, haciendo que se disocien. También se disocia Rho y la polimerasa. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario, por ejemplo, una pausa, ¿sí? Aquí en la transcripción. Pero eso se da también ¿cómo decirlo? Por la secuencia que tiene el mensajero. Necesita esperar a que llegue Rho para que ya se disocie y se termine y se libere el mensajero. Haz de cuenta que como que lo jalara, ¿sí? Esta proteína lo quita de esa unión que tiene con el DNA y lo libera, ¿sí? Lo zafa del dúplex que está unido. Mm, o sea que cuando se supone que el ADN, ay, ¿sí me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Ah,
Se supone que cuando el ADN ya se termina de transcribir, ahí mismo tiene una secuencia que le dice a la polimerasa, a la RNA polimerasa, que pare un poco para esperar a Ro. Sí, sí, de forma sencilla, sí, ese sería el mecanismo. Hace un poco, se alenta o se detiene o se pausa un poco, pero eso es debido a la secuencia, ¿sí? A la codificación que Ajá. tienen en esta parte. Eso Oh, también, son dos secuencias importantes. La de reconocimiento a RAW es específica y también en la terminación, ¿sí? ya, ya. La de reconocimiento está más o menos como en medio, ¿no? Al centro. Ujú, claro, sí. Mm, Empieza antes y empieza a avanzar, pero sobre la cadena del mensajero. ya, ya, ya. No, no sé qué era, profe. Sí lo vimos, pero creo que me queda mucho más claro, sí. Ah, ok. O sea, bueno, es que no habíamos entendido también, pues, qué tan importante era como eso, no sé. No, pues en esta terminación sí es bien importante. Digo, porque, bueno, y cada gen hay unos que no tienen este reconocimiento de RAW y no terminan así. Hay otros que Mm, sí, que se les llama dependientes de RAW y así terminan, pero porque así lo codifica su DNA también, bueno, sí, el gen. ajá, ok. ¿Ok? Bueno, Sí. ya por último, eso es la que es independiente de RAW. Ujú. ¿Sale? En esa, te digo, no está la secuencia De de unión a RAW, reconocimiento. ajá, de reconocimiento. Oiga, profe, ¿y Ro entonces es una enzima? ¿O Pues más bien una como proteína. una como proteína? Ok. Bueno, tendría algunos motivos para hidrolizar el ATP, porque el movimiento que tiene sobre el mensajero es dependiente de ATP. Ah, Entonces, sí podría decirse que tiene algunos motivos como enzima. ¿y es importante que sepamos más o menos cómo se pega o solo así que se No, pega? no, nada más que es importante para que se termine la transcripción. Ok, sí, ¿Ok? gracias. Sí. Muy bien. La otra es por formación de una estructura. Bueno, la independiente en la que no participa, la región o llega a una región del gen en el cual se forma una estructura secundaria. ¿Sí? Que hay regiones con citosinas y guaninas que permiten que se forme este tallo y asa, se le llama. ¿Sí? Y eso lo que hace es que estabiliza demasiado la cadena del mensajero. ¿Sale? Esta estabilización impide que avance ya la polimerasa, ¿sí? Que pueda avanzar o que pueda progresar ya la replicación, la transcripción. Entonces, al formarse esta estructura estable o muy estable, con esto finalizaría lo que es la transcripción. ¿Sale? A ver, permíteme un Sí. momento. Sí, está bien, no se preocupe.
regresé y ya lo continuamos. Es algunas diferencias para eucariotas. Sí. Muy bien, hasta aquí, ¿tienes alguna duda? Sí, lo de el factor Rho, entonces no depende si es de eucariota o procariota, más bien depende del gen. No, sí, sí importa. Estas dos terminaciones se dan en bacterias, ¿sale? En eucariotas no se tiene bien entendido cómo se terminan todos los genes, la transcripción de todos los genes. Ok. Hasta donde yo he leído, sí, pues no definen todavía bien cómo se termina. Entonces, Oh, estos que estamos viendo, sí, son aplican de... las dos para bacterias. Oh, ok. Generalmente no se toca el tema de terminación en eucariotas, nada más se hace la aclaración que todavía no se sabe a detalle, cómo participa o qué factores participan para la terminación. Oh, y entonces, ¿qué se sabe? Hasta donde se sabe, se cree que sí es algo parecido a Rho. Ah, Sí, que sí hay factores en los cuales sucede algo similar, sí, pero son ah, proteínas diferentes. Sí, sería más bien parecido a este mecanismo, en el cual participan mm, algunos factores que se unen aquí en la terminación para liberarlo. oh, y también como el independiente, sí, Ajá. independiente de Rod, como lo que se forma, ¿ese también se ha visto en eucariotes o No tanto, no no tanto. tanto? Este es bien común cuando ves un gen, sí, de bacteria, Mm, bueno, donde está el codón de paro. Después del codón de paro encuentras estas secuencias. Sí, eso es bien común encontrar estas repeticiones de GC, 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 pero es más, y esta es U acá al final también, mm, pero es mm. más común encontrarlas en bacterias, esta terminación. Oh, ya, ok, sí. Ay, Muy, gracias, maestro, sí. muy bien. Pues hasta aquí le vamos a dejar, digo, Ujú. ahorita tengo un grupo especial también de esto, para continuar Ah, con ellos. sí, está bien. Muchas gracias. De nada, nos vemos, que Hasta estés luego, bien. que esté bien. Buena tarde, gracias.